Ilustración versus romanticismo. Dos periodos totalmente diferentes. Primero porque la Ilustración dio mayor importancia a la razón. eh, Se denominó la Ilustración el siglo de las luces. Se criticó en el periodo ilustrado los dogmas religiosos hacia las políticas del antiguo régimen. Y claro, el romanticismo es todo lo contrario. Mayor eh, prioridad por el sentimiento pasional, tristeza, alegría, bueno, por los sentimientos en general, y recuperar tiempos o periodos del pasado como la época medieval. Son periodos totalmente diferentes, antagónicos, primero porque en el romanticismo la razón no se utiliza, el siglo de las luces es el pensamiento racional, pues es ya la gran diferencia. Y bueno, pues son dos periodos en el mundo de la cultura del mundo occidental importantísimos. Antes de hablar de la Ilustración francesa y del romanticismo alemán, voy a definir el término Haslaka, que fue la Ilustración judía, movimiento que se desarrolló en la comunidad europea judía a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. La Haskalah al final es como la Ilustración judía, que es el mismo periodo que se desarrolló en el mundo occidental, que se trasladó a la comunidad judía. Moses Mendelssohn fue filósofo alemán de origen judío, ardiente defensor de los derechos civiles de los judíos y de su integración en la sociedad gentil, considerado uno de los mayores representantes e impulsores de la denominada Haslaká, que es la ilustración judía que se desarrolló entre finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, y la obra de Mendelssohn es Jerusalén o sobre el poder religioso y el judaísmo de 1723. Él además, al ser de origen judío, desarrolló mucho el término al final, Haslaká, que es la ilustración judía, y además fue defensor de los derechos civiles de los judíos y de su integración en la sociedad gentil, es decir, que se integrasen la comunidad judía con el mundo occidental. Hay que decir que Mendelssohn fue el padre de una escritora germana o alemana, como fue Dorothea Weil, que se casó Dorothea Weil con el banquero Simon Weil. Y Mendelssohn, bueno, pues es un filósofo destacado del siglo XVIII en la cultura germana. El romanticismo germano. Clemens Brentano fue escritor alemán, perteneció al romanticismo, destacó como autor de poesía, obras de teatro y relatos. Junto a Tim von Arnim, fue uno de los principales exponentes del círculo romántico de Heidelberg. Su hermana Bettina Brentano destacó como poetisa, estuvo dentro del círculo literario alemán. La obra de Clemens Brentano, La Fundación de Praga de 1812. Por cierto, Bettina Brentano, una de las escritoras más destacadas de la cultura germana o alemana, dejó un legado muy fuerte y, como pasa siempre en el mundo occidental, quedó eclipsado. Su hermano, Clemens Brentano, uno de los escritores que perteneció al romanticismo, muy destacado, que creó el círculo romántico de Heidelberg junto a otro escritor como fue Achim von Arnim, bueno, pues como pasa siempre, las mujeres quedan eclipsadas y olvidadas en Occidente y tendría que ser al revés. Pero bueno, oye, son las políticas que se realizan en el mundo occidental. Ludwig Achim von Arnim fue novelista y poeta alemán. También perteneció al romanticismo. Principal exponente, uno de los principales exponentes, junto a Brentano, del círculo romántico de Heidelberg. La obra de Achim von Arnim, Los custodios de la corona, de 1817. Y Friedrich Karl von Savigny destacó como jurista alemán. La obra es Tratado de Derecho Romano entre 1840 y 1849. Bueno, pues juristas, escritores, escritora como fue Bettina Brentano, pues, grandes em, figuras del círculo al final bueno, pues del romanticismo, del círculo cultural germano. Joseph von Eichendorff fue poeta y novelista alemán. Sus poemas fueron adaptados por grandes figuras del arte musical como Schumann, Brahms y Hugo Wolf. En el ámbito filosófico, en Mendelssohn, y la obra de von Eichendorff es La estatua de mármol de 1819.
Ludwig Uhland fue poeta alemán, estudió jurisprudencia, se decantó por la literatura medieval y la obra es Investigaciones en torno a las sagas de 1836. Los dos son muy importantes en la cultura germana, muy conocidos en Europa, sobre todo también en la cultura germana, Alemania, Europa, y los cuatro no son tan conocidos en España. Pero dejaron un legado en el romanticismo alemán muy importante. Y hay que decir, y esto lo digo yo siendo historiador, que Goethe es el principal precursor del romanticismo en Alemania. Del romanticismo a la Ilustración, un periodo totalmente diferente en el que predominó el uso de la razón, se denominó al periodo ilustrado el siglo de las luces, se criticó los dogmas religiosos, las políticas del antiguo régimen. Pierre de Marivaux fue novelista y dramaturgo francés con la obra El juego del amor y del azar de 1730. Bernard Le Bouvier de Fontenelle fue escritor y filósofo francés. Obra Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos de 1686. Hay que comentar que los dos fueron importantes precursores del periodo ilustrado o del siglo de las luces. Y bueno, pues que finalizo y que la ilustración y el romanticismo son periodos bueno, antagónicos totalmente en la cultura. Uno predomina la razón, críticas hacia las políticas dogmáticas, políticas del antiguo régimen. El romanticismo es recuperar tiempos de épocas históricas como bueno, pues, del pasado, dar mayor uso a los sentimientos frente a la razón, es decir, el romanticismo eh, bueno, son estructuras más sentimentales, una época más de recuperar el pasado, todo ello. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la literatura ilustrada y romántica, ambas, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo repito, soy historiador, así que os mando saludos. Adiós.